Déjenme compartirles el siguiente. ¿Dónde quedó? Aquí está. La siguiente animación para que podamos entender a qué nos estamos refiriendo con esta idea. Ok, les estoy proyectando una ventana del explorador. Sí, ya se ve, profesor. Sí, profe, okay. de álgebra. Bien. Aquí está justamente lo que les habíamos comentado. En la imagen de la izquierda pueden ver dos vectores, U y V, que están en un plano. Y estos vectores, al multiplicarse, dan lugar al vector W, que, como ven, es ortogonal al plano que contiene estos dos vectores. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está dando el producto vectorial. Un nuevo vector que es ortogonal a los dos que utilizamos para construirlo. Esa es la característica que tiene esta nueva cantidad vectorial. Ahora, ¿recuerdan lo que comentamos la clase anterior sobre el módulo de este vector? ¿Cómo se ve influenciado por el ángulo que se forma entre los dos vectores? Pues que su coseno es igual a 0, ¿no? Y su seno va a ser 1, entonces nada más va a tener una componente, Mm, en este caso la K. pero ¿cuál ángulo, cuál coseno? Es que como, bueno, si es que no lo dije completo, asumiendo que es ortogonal a los otros vectores, pues el seno de ese ángulo es 1, ¿no? Por lo tanto, pues, su módulo y su dirección van a ser los mismos. Mm, Bueno, su módulo y pe- su pero, componente. pero el ángulo de quién es? ¿El ángulo de entre qué vectores? De entre el vector resultante y los vectores que están ahí. O Ok, sea, tomando como referencia a ellos, así va a ser ese vector, ¿no? a ver, vamos a utilizar la nomenclatura de esta figura y vamos a nombrar a los vectores U y V, los que están en el plano. ¿De acuerdo? Y al vector que aquí aparece en color rojo, vamos a utilizar la notación aquí, lo llaman W. ¿De acuerdo? Entonces, la clase pasada comentamos que cuando tenemos dos cantidades vectoriales, U y V como en esta figura, y las multiplicamos vectorialmente, vamos a obtener un nuevo vector que es ortogonal a U y a V. ¿Eso sí queda claro? ¿Sí lo recordamos? Sí, profesor. Sí. Ok, ahora, recordemos también, y aquí está de hecho, vean en la imagen que tenemos aquí al lado de esta figura, dice módulo. Y aquí que nos está diciendo, el módulo de ese vector, W, va a depender del ángulo que hay entre los vectores U y V. Es la propiedad 6. No sé si la tienen ahí a la mano o aquí está también. Sí, Es el que el módulo. producto de dos vectores en su valor absoluto es igual a C, un tercer a otro vector, que es el A tercero. otro vector, ajá, Ujú. exactamente. Y eso es igual al módulo del primer vector, A, por el módulo del segundo vector, B, por B, ejemplo, sí, por el seno del ángulo que hay entre ellos dos. es lo mismo que, bueno, igual a C, que vendría siendo nuestro tercer vector. Eso es igual al módulo del vector C. Módulo del vector C, exacto. ¿Ok? Eso es la propiedad 6, ¿recuerdan? Sí, Ahí está, ok. Ahora, quiero que vean en la figura. Aquí nosotros en esta figura podemos controlar el ángulo, aquí lo llaman alfa, que se está formando entre los vectores U y V. ¿Sí lo logran distinguir? Déjenme ver si esto se puede agrandar. Sí, profe. sí, profe. Ahí está, Sí, se puede agrandar. Entonces, vean lo que está sucediendo. Cuando estos dos vectores U y V apuntan en la misma dirección, ahí lo voy a tratar de ponerlos juntos lo más que se pueda. Miren ahí, casi está, 0 grados, casi. Prácticamente ambos vectores apuntan hacia la derecha.
¿Cuál es el módulo del vector W o del vector C? 0. Vendría Es cero, siendo ¿no? 0. Cero. Es una Ya lo propiedad, habíamos siendo visto, 0. ¿no? Ya lo habíamos visto. Ujú. Ajá. ¿Qué es la propiedad 1? Sí. También. sí. Ok. Vale. Entonces, ¿qué otra situación podemos revisar cuando los dos vectores apuntan en direcciones opuestas? Es decir, hay un ángulo de 180 grados entre ellos. ¿Qué notan? ¿Cuánto vale el Pues que al módulo de final vector de W? cuentas siguen siendo paralelos, ¿no? Y va a ser Ajá. 0 el vector W. Va a tener módulo 0. Y aquí vemos que pues no se dibuja tal cual un vector. Y tiene que ver con lo que había mencionado, que como el coseno es es E- El, 0, más en bien. este caso, el seno, la Ah, función sí, seno, el de la seno. propiedad 6. Sí, ¿Vale? se Ok. invierte se invierte, ¿no? O sea, antes, bueno, con una dirección diferente entre los vectores, pues el seno es 1, ¿no? Pero cuando son iguales, entonces el seno es 0. Se podría decir de esa forma. Exacto. ¿Qué significa que el seno que aparece en esa ecuación, en la propiedad 6, sea 1? ¿Qué ángulo tiene que estarse formando el de los vectores U y V? Deben ser ortogonales, ¿no? Exactamente. U y V. Vean, de hecho, si notan aquí en la figura, estoy jugando con el ángulo. Pero Vean entonces que, también ajá, siempre va a ser P ortogonal, porque a menos que salga en diagonal, ¿no? ¿quién Bueno, va a no ser sé, ortogonal? P. O sea, también va a ser P ortogonal, aunque lo mueva en cualquier ángulo, siempre va a estar en el mismo plano, en ese cuadrito, ¿me entiende? Sí, No va a subir ni bajar. exacto. Lo Y que aquí también está otra pasando, cosa que notamos es que cuando los vectores U y V son ajá, ortogonales, el vector W alcanza su máximo, ¿no? exacto. Aquí lo importante es, vean, yo estoy jugando con la orientación del vector V, pero en el plano, ¿no? Como dicen, no lo estoy levantando. Sigue en el cuadrito ese que está ahí, en el suelo, Ajá, digamos. sí, sí, sí. Y a pesar de eso, el vector W sigue siendo ortogonal a U y a B. Sigue apuntando hacia arriba. Sí, ¿Pero qué es P? ¿Nada más es un punto? Es el punto al cual está dirigido el vector V. Ok. Y ese punto, pues yo lo puedo modificar, ¿no? Lo puedo alejar o acercar tanto al vector U que está ahí, horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, aquí el punto que quiero rescatar es el siguiente. Si los vectores U y V tienen módulos fijos, o sea, sus longitudes no cambian, y lo único que podemos modificar es la orientación que hay entre ellos, es decir, el ángulo alfa o el ángulo teta, vean que como efecto generamos cambios en el módulo del vector resultante obtenido mediante el producto vectorial. Y como mencionaban, el módulo de ese vector W va a ser máximo cuando los vectores que estamos utilizando para obtenerlo son ortogonales entre sí. Es decir, U y V son ortogonales. Vean, aquí estoy acercando el ángulo a 90 grados. Ahí está, cerca de 90 grados. Y si yo muevo de ese ángulo y asigno cualquier otro ángulo, verán que esta flecha de color rojo ya no va a tener la misma altura. De hecho, ya no va a llegar al borde que se muestra aquí arriba. Vean, yo modifico el ángulo, se aleja, lo agrando arriba de 90 grados y aún así sigue sin llegar hasta arriba. Solo es cuando alcanza el valor de 90 grados entre los vectores U y V que el vector rojo tiene la máxima longitud o el máximo módulo. ¿Tenemos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Sí entendemos Sí. entonces cuál es el efecto que tiene ese ángulo entre los vectores U y V? sí. Sí, profe. ¿Ok? Bien, pues entonces eso es la parte esta interesante que tiene el producto vectorial. Recuérdenlo siempre. Cuando ustedes, y aquí voy a utilizar la pantalla que está aquí en azul, cuando multiplican vectorialmente dos vectores, obtienen un nuevo vector. Y ese vector siempre, siempre, siempre será ortogonal a esos dos vectores.
Vamos a continuar entonces comentando otro detalle, que es la interpretación geométrica que tiene el producto Profe. vectorial. ¿Sí? O sea, por ejemplo, entonces si el vector v no fuera ortogonal desde el principio, se multiplica con el vector w, ya Ah. se convierte en un ortogonal. A ver, en la figura que había mostrado tenemos en el plano al vector v y al vector u. Mm. Esos se multiplican y su multiplicación, aquí le dejen modificar esto, los voy a poner así juntos. Bueno, no. A ver, este vector v y aquí es el vector u. Cuando estos vectores se multiplican, vamos a obtener un nuevo vector. Llamémoslo w. Ese vector w va a ser ortogonal a u A los y dos. ortogonal a b. Sale un nuevo vector completamente diferente. O sea, no es que cambien, sino se crea un nuevo vector y ese es ortogonal. Ese es el ortogonal. Exactamente. Okay. En el ejemplo que ustedes calcularon, recuerdan, utilizaron al vector b y al vector d. Pero entonces de fuerza Es que, tiene que bueno, haber Isaac, como tal lo un que vimos, eje Z, ¿no? A ver, escucharon dos comentarios y ya no supe qué. A ver, dime, bro. es que como tal lo que estamos viendo es que siempre y cuando entre dos vectores no exista la misma dirección o haya un ángulo de 0 o 180 grados, el vector va a ser ortogonal. Pero hay una característica especial de los vectores que cuando u y v son ortogonales entre sí, o sea, entre ellos forman un ángulo de 90 grados, el vector resultante w va a seguir siendo ortogonal a ellos dos, pero va a alcanzar su punto máximo. Exacto. Eso es lo que... Ok. Entre u y v hay un ángulo. Este Claro. ángulo va a afectar al módulo de este nuevo vector. Aquí está la ecuación que nos dice cómo lo afecta. El módulo del vector, bueno, aquí lo nombré C, pero en esta figura es W. Cuando el seno del ángulo es 0, quiere decir que el ángulo entre U y V es 0 o 180 grados. El módulo del vector resultante, en este caso, va a tener módulo 0. Para cualquier otro ángulo distinto de estos dos, vamos a tener, en efecto, un vector que vamos a poder dibujar y visualizar. Ahora, ¿cuándo este vector va a tener el máximo módulo posible? Cuando los vectores que utilizamos para obtenerlo, u y v, son ortogonales entre sí. Es decir, aparte del ángulo recto que está ahí en color rojo, Y también el de ellos dos. exactamente, entre ellos dos también hay 90 grados. Cuando aquí tenemos Ok, ok. 90 grados, este vector va a tener el máximo módulo posible. También puede ser cuando son 270 grados. Ok, ¿qué pasa con el ángulo de 170 grados? Se invierte, Pues ¿no? ahora solo Se es invertía, ¿no? negativo. El módulo del vector será negativo, ¿no? Del vector resultante. A ver, aguas, ¿sí? ¿Existe el módulo negativo? Más No. bien No. su dirección. La dirección del vector va a ser la que cambie. Del resultante, El ¿no? Se módulo va a ser invertía. el mismo. Exacto. Lo que nos estaría pasando aquí es que, bueno, de hecho, algo que no se dijo, pero bueno, qué bueno que surgió. Este ángulo debe de estar entre 0 y 180 grados. ¿Por qué? Porque si rebasamos 180 grados como 270, estaremos obteniendo un módulo negativo y eso no tiene sentido. ¿De acuerdo? Por eso se le sumaban, ¿no? A los ángulos correspondientes. No, lo que pasa... A ver, voy a borrar todo esto. Y voy a regresarme a los vectores u y v nada más. Entre estos dos vectores dijimos se forma un ángulo, el ángulo teta. Pero también podremos tomar el otro.
llámenlo alfa. En estos cálculos, siempre vamos a elegir el ángulo más pequeño. Claro. ¿Por Ah, qué? lo que nos decía con lo del producto punto también, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque si tomáramos un ángulo, como mencionaban, 270 grados, lo podemos operar. Aquí en la función seno no hay ningún problema, se puede operar. Pero al hacerlo, nos va a dar nos va a dar algo que es negativo. O sea, y el módulo no puede ser una cantidad negativa. De hecho, fue algo que les dije cuando vimos por primera vez. Es una cantidad real positiva. Pues uno de los ejercicios del examen fue así. El ángulo iba para abajo y era de 90 ortogonal, pero iba a 270. Ok, luego comentamos lo del examen para no comenzar a dar Sí, idea. sí le iba a preguntar si íbamos a Ok, hacer revisión. sí. Sí. Entonces, como tal, cuando tenemos eso de 270 grados como tal, solamente estamos tomando 90, ¿no? Exacto, debemos seguir tomando 90, porque el ángulo θ solamente puede existir desde 0 a 180 grados. Entonces, ¿Sí? bueno, por lo que entiendo, o bueno, ¿qué relación tendría que θ fuese, si θ fuese mayor a 180, entonces tendríamos que ocupar el producto cruz en este caso, B por A, ¿no? Para entender. No, a ver, Porque, a ver, sí. la justificación es la siguiente. ¿Por qué, por ejemplo, descartar un ángulo? A ver, vamos a verlo aquí rápidamente. Escojan un ángulo por arriba de 180 grados. 190. 190, ok. Obtengan el valor del seno de 190. ¿Qué signo tiene esa cantidad? Negativo. Negativo, sí. Es negativo, Negativo. ok. Vean, entonces, negativo por positivo, ¿qué signo va a tener este módulo? Negativo. Negativo. ¿Y eso es posible? ¿Podemos tener distancias o módulos negativos? No. No. Ahí está. La lógica nos dice que no. Entonces, ¿cómo evitamos esta contradicción? Esta aparente, pues, no sé, este aparente error. Limitando el valor del ángulo de 0 a 180 grados. Que podríamos hacerlo restando, ¿no? 360 menos 190, que sería 170, y eso ya está por debajo de 180. Sí. O sea, hay que trabajar estos ángulos para que no obtengamos una contradicción. O sea, el hecho de que los módulos sean positivos siempre, que tengan que ser una cantidad real positiva, obliga a que el ángulo θ no pueda valer lo que sea, sino que quede en el intervalo de 0 a 180 grados o de 0 a pi. ¿Sí queda claro entonces la razón, la justificación? Sí. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, antes de continuar? Creo que por el momento no. Ok, bien, entonces vamos a ver ahora la interpretación geométrica que va a tener el producto vectorial y que, bueno, de hecho ya alguien le había comentado o había Profe, preguntado. creo que la sesión, o no, se salió mi compañero, Gabriel e Isaac. Sí, que lo sacó la sesión, ¿no? ¿Cómo, Ujú. perdón? Ha de ser su internet. Ah, Menciona que a dos compañeros salieron de la sesión, pero seguramente fue su internet. Ah, ok, ok. Ujú. Bueno, de cualquier manera ya la sesión se está grabando. Si hablamos Sí, de profe. esta, se está grabando. Sí, ok. profe. Ok, entonces, vean, consideremos la siguiente situación. Dos vectores, U y V, que están en el espacio tridimensional. Y los construimos de manera que tengan el mismo punto en común, el punto inicial común, como está aquí en la figura. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos vectores, U y V, van a dar lugar a un paralelogramo. Recuerden ustedes el método del paralelogramo. ¿Cómo se obtiene?
trazando dos líneas que sean paralelas a cada uno de los vectores. ¿De acuerdo? Eso es como funciona el método del paralelogramo. Claro, aquí no estamos interesados en calcular el vector suma. Solamente nos vamos a quedar con la figura que estas líneas delimitan. Y como pueden ver, es una figura de 4 lados. Sí, ¿Sí todo claro hasta aquí entonces? sí, ese es lo del producto punto, ¿verdad? Seguimos con el producto punto. No, perdón, eso es producto cruz todavía. ¿Todavía? Ah, es Sí. que como igual dijo que se hacía lo mismo para producto punto, pues. ¿Cuál? Sí, no, nos dijo que para representar el producto punto se hacía lo mismo, no sé. No, el producto punto está relacionado con la proyección. Si yo tengo dos vectores u y v, es como si el vector v proyectara una sombra y yo quiero saber cuánto vale esa sombra. Eso se calcula con el producto escalar o producto punto. Aquí estamos en otra situación. Ah, ok. Sí. Lo que aquí estamos interesados en averiguar es cómo determinar el área que encierra este paralelogramo, construido con la ayuda de estos dos vectores. ¿Sí queda claro el planteamiento del problema? Mm, pues nos ayudaría a ubicar el ángulo primero. Para... A ver, lo que yo planteo es lo siguiente. Tenemos dos vectores, U y V, que están apuntando a puntos diferentes en el espacio. Como estos vectores parten de un mismo punto, entonces podemos hablar del ángulo que hay entre ellos dos, el ángulo θ. ¿De acuerdo? Sí, Ahora, con la ayuda de unas líneas paralelas auxiliares, estas líneas punteadas, encontramos que al construirlas y al considerar el punto en el que estas dos líneas auxiliares se cruzan, obtenemos un paralelogramo, una figura de 4 lados. sí. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo determinamos el área de esta figura geométrica? Construida a partir de dos vectores, U y V. Bueno, ¿cuál es la ecuación Sí, que ustedes conocen para encontrar el área de este tipo de figura? Es la de para un cuadrilátero es base por altura. Exacto, base por altura. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación o la fórmula que conocemos, ¿no? Cuando nos enseñan a calcular áreas de figuras geométricas. Pues vamos a utilizarla. Entonces, quiero que ahora nos imaginemos que pues nos las ingeniamos para cambiar la perspectiva de esta figura y logramos verla desde arriba. Así. ¿De acuerdo? Sí. Estamos viendo ahora la figura desde arriba y vemos ahí lo siguiente. Este lado en color amarillo es igual al módulo del vector v. ¿Sí lo notan? Sí, Sí. es como si fuera ahí lo puso, ¿no? Como si fuera su base. Bien. Exactamente. Y le vamos a llamar base, por la al longitud de vector, la base. ajá, al vector V, ¿no? Al módulo, Al módulo del vector V. al módulo del vector v. Sí, Ahora, el vector u que está de este lado, bueno, pues va a quedar aquí. Y estamos encontrando que el módulo de ese vector es la longitud de este lado. Vamos a llamarlo L minúscula, por ponerle un nombre más fácil de recordar. ¿Todos van siguiendo la idea aquí? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Y el ángulo θ que habíamos dibujado y que es el ángulo que existe entre estos dos vectores, pues sigue apareciendo aquí. ¿Vale? Sigue apareciendo ahí en esa esquina. Bueno, si nosotros quisiéramos calcular el área de toda esta figura, de esta figura de 4 lados, de este paralelogramo. Disculpe, profe, ¿le podría hacer un poco para
La derecha para ver lo que dice las letras naranjas, por favor. Ok, ahora, aguántame ahorita, les voy a mostrar, porque necesitamos aclarar algo antes. Ah, sí. Ok, ¿cómo determinaríamos en esta figura su área? Tenemos la información que De necesitamos. su base y de su altura, ¿no? Como habíamos dicho. Ajá, exacto. Tenemos la base. Los triángulos, ¿no? ¿Cómo, perdón? Por el método de los triángulos, A ver, ¿cuál es ese método? pues es como el de el teorema de Pitágoras, ¿no? Nada más que aquí se utilizan vectores y el seno. El coseno, perdón. Pero no entiendo para qué. O sea, Para determinar nada más lo que es el triángulo, después ya se saca por partes, ¿no? pero ¿cuál es la idea de aplicar todo eso? Sacar la altura, ¿no? Sí, Ah, sí, ok. como tal altura es la identidad seno de ese triángulo que se formó, ¿no? Donde la hipotenusa pues es el módulo del vector u y pues ya nos da la información de que tenemos ahí un ángulo teta. Entonces, de ahí se obtiene la altura, ¿no? Exactamente, exacto. En esta figura podemos identificar un triángulo rectángulo de manera que el lado que necesitamos, que es la altura, es el cateto opuesto a este ángulo teta. Y es la única información que necesitamos, porque realmente lo que nos está dando la figura de la izquierda son los módulos de los vectores u y v y el ángulo que hay entre ellos. Esa es la información que podemos asumir conocida. La que no nos están dando directamente es la altura h, pero como acaban de mencionar, se puede conocer. A partir de la relación trigonométrica, seno del ángulo teta es igual a h entre L o h entre módulo del vector u. Y si despejan h, ¿cuánto queda? O sea, h, ¿cuánto vale? Es seno por el módulo de u. Bueno, Seno, seno del ángulo teta por el módulo del vector u. Muy bien. Entonces, ya tenemos la ecuación para encontrar el área. Ya tenemos ahora la información base por altura, donde la altura, lo que acaban de comentar, es el módulo del vector u por el seno del ángulo teta que aquí se está formando. Y si lo escribimos todo en la notación con módulos de vectores, pues nos queda esto, ¿no? Ah, entonces como tal, el módulo de un vector resultante es como calcular el área del paralelogramo que se forma entre ellos dos. Exactamente. Esta que está aquí abajo, esta última ecuación, es el módulo del vector que se obtiene de multiplicar b con u. Esa es la interpretación geométrica de ese producto vectorial. El módulo del vector w, c o como quieran llamarlo, es igual, aquí está la ecuación, es igual al área del paralelogramo que delimitan los vectores que utilizamos para construirlo. Y es por eso que ya se justifica el uso del ángulo más chico, ¿no? Por eso. Exacto. Muy bien, sería otra forma también de entender, porque aquí podríamos tomar claro el siguiente ángulo, ¿no? El ángulo que está por fuera. También lo pudiéramos tomar, pero como ya vimos, nos da problemas a la hora de analizar el módulo, por ejemplo. Cierto. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, con este resultado? Profe, Sí. ¿no se podría usar también el ángulo que tenemos en el V? En la esquina inferior, Inferior izquierda o esa, esta. interna. Ese, ajá. Ok, pero nota que este ángulo que me acaban de señalar, voy a llamarlo alfa, se relaciona con este ángulo θ, que es igual a θ.
Es idéntico. Exacto. Entonces, ahí mediante identidades trigonométricas, uno puede concluir que si utilizamos el seno del ángulo, perdón, que el seno del ángulo teta, o sea, este que estamos aquí viendo en color blanco, es igual al seno del ángulo alfa. Entonces, pues al final del día, pues se da un poco igual. Si utilizamos el ángulo que aquí está marcado en la figura o el que se forma el suplementario, en todo caso, ¿no? Ese ángulo alfa. Ok. ¿Sí? ¿Más preguntas, jóvenes, antes de seguir avanzando? No, En la no. última parte de la multiplicación de ahí de V por U, ahí me Ajá. perdí, profe. Me quedé analizando lo del área del paralelogramo. Ajá. No le agarré bien a la última. Ok. ¿Estas sustituciones están claras? ¿Las primeras dos líneas? Sí, es así. Ok, vale. Entonces, lo que está ahí escrito en color amarillo, verde y blanco, lo podemos reconocer mediante la propiedad 6. Vean. Módulos de dos vectores multiplicados por el seno del ángulo que hay entre ellos, eso lo podemos escribir, o es igual al módulo del producto vectorial de ellos dos. Sí, ya me acordé. ¿Ok? Y de Gracias. esa manera, si de nada, de esa manera concluimos que, o mejor dicho, hemos demostrado que el módulo de ese vector resultante, construido mediante el producto vectorial, es igual al área del paralelogramo que delimitan estos dos vectores U y V. Déjenme mostrarles a continuación entonces otro esquema en el que pues esta idea puede quedar clara. Bien, les estoy compartiendo otra vez la pantalla del navegador. Sí, profe. GeoGebra. Y aquí pueden Sí, ver es la idea que estamos aquí comentando. Dos vectores, que no necesariamente están en el plano, sino que pueden estar apuntando en cualquier dirección, van a delimitar un paralelogramo. Y entonces, lo que estamos diciendo es, el módulo de este vector azul es exactamente igual al área de esta figura geométrica, de este paralelogramo. Si este paralelogramo cambia su área, vean que también estamos cambiando el módulo del vector. Vean, cuando el área es muy pequeña, el vector también se reduce. Si el área se vuelve grande, el vector también incrementa su módulo. es por eso que cuando se hacen mm, ortogonales entre los que se están multiplicando, por eso alcanza el, el módulo más grande, ¿no? Por- Sí, porque porque, así que es ajá, una figura más definida, ¿no? de hecho, una figura que conocen bien su nombre. Bueno, puede ser un rectángulo o un cuadrado Exactamente. de los vectores, Eh, porque si uno es más grande que otro, pues es rectángulo, pero si son iguales, pues se hace el cuadrado. exacto. Pero si nosotros cambiamos, damos la forma de este rombo a la región que está delimitada por estos vectores, el área no va a ser la misma, ni siquiera va a ser la máxima, si por el contrario estos vectores se acomodaran de manera que tuviésemos un rectángulo. Entonces, profe, el tercer vector siempre va a ser ortogonal a los demás. A los primeros dos, sí. Ajá, a los primeros dos. Ajá. Sí. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre lo aquí mostrado? Ok, entonces, bueno, pues ahí está la interpretación geométrica de este producto vectorial.
Y vean aquí en la figura. Déjenme acercar y a ver si se puede ver. El ángulo, ahí está. Hay un ángulo de 90 grados entre el vector azul y los otros dos. Es lo que me decía hace rato, ¿no? Así es. Es la propiedad esta del producto vectorial. Siempre hay 90 grados entre ese vector y los otros que... Pero no se va a repetir. Bien. No sé si tengamos alguna otra pregunta o comentario al respecto. No, profe. Creo que no, profe. Ok. Bueno, entonces regreso a la pizarra para seguir comentando información. Bueno, pues ahí está entonces una demostración bastante rápida. Con unos pasos ahí de álgebra, algunas sustituciones simples, pues hemos demostrado esta característica que tiene el producto vectorial. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es verificar, vamos a decirlo así, o poner a prueba lo que nos dice la propiedad 6. Porque la propiedad 6 nos está dando una manera alternativa de calcular el módulo de un vector solo cuando dicho vector se obtuvo mediante el producto vectorial de otros dos. Si el vector del que yo les propongo en algún momento calcular el módulo, no tienen ustedes la certeza de que se obtuvo mediante el producto vectorial, no van a poder aplicar esta propiedad 6. ¿De acuerdo? Así que ojo ahí, no vayan a querer pensar de que, entonces esta es otra forma de calcular el módulo. No, solo es para producto cruz, ¿no? Exactamente. En este caso. Exacto. Sí. Solamente. Si no tienen esa certeza, pues vamos a tener que ocupar la ecuación tradicional. La forma estándar de calcular módulos. Bueno, entonces lo que les pido a continuación es hacer lo siguiente. Calculen el módulo del vector que construyeron la última clase, cuando multiplicaron el vector B con el vector D mediante el producto cruz. O sea, lo calculamos el módulo de lo que salga entre B cruz D. Sí, de ese Ok. vector. Pero de la forma estándar. ¿Recuerdan cuál es esa forma? La de que parece. Raíz y elevadas al cuadrado, ¿no? Exacto. Entonces, hagan ese cálculo y me comentan cuánto fue lo que vale el módulo de ese vector. O también recuerden el módulo del vector T, que van a tener el mismo módulo, excepto que tienen direcciones opuestas. ¿Ya tienen el módulo? Segunda, 40.012. 40.012. No sé si sí estuvo bien ahorita, a ver. Ok.
Vale, entonces aquí agregamos ese 2 para tener lo más exacto posible. 40.012. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Vale, ok, entonces ya tienen el módulo, ya perfectamente conocido. Vamos a poner a prueba, ahora vamos a comparar este resultado con lo que nos dice la propiedad 6, para ver si es cierto. ¿Qué nos pide la propiedad 6 si quisiéramos calcular el módulo de ese mismo vector? Que el producto cruz de ese va a dar como resultado el módulo del vector resultante, Sí, pero, multiplicado por el seno del ángulo. a ver, ustedes acaban de calcular este lado. Sí. Les dio 40.012. Vamos a compararlo con la obtención de este otro lado. ¿Qué necesitamos para El implementar? módulo de A, el módulo del vector A y el módulo del vector B multiplicados por el seno del ángulo teta. ¿Qué hay entre ellos dos? El seno del ángulo teta, que es donde este ángulo es el que se forma entre los vectores que queremos pues multiplicar. En este problema, ¿quiénes serían? Sería el módulo de D y B. Exacto. Entonces calculen ahora esos módulos. Ya los tengo. Ok, perfecto. ¿Cuánto miden esos módulos? El módulo de B es 61, raíz de cuadrada de 61. Ajá. Y el módulo de D es raíz cuadrada de 41. Perfecto. Ahí está entonces. Módulo del vector D, raíz de 41. Módulo del vector B, raíz de 61. ¿Qué nos falta por conocer? Nos falta conocer el ángulo, pero ese sí no lo conocemos. Ok, el ángulo teta que se forma entre estos dos vectores. Muy bien, ¿cómo lo determinamos? Pues podríamos despejar, ¿no? Multiplicar raíz cuadrada de 41 por raíz cuadrada de 61. Y eso lo pasamos dividiendo, ¿no? Pero despejarlo ¿de dónde? De la ecuación de arriba, ¿no? La que nos dice que la multiplicación, que el módulo de la multiplicación de los vectores es igual a los módulos de cada vector multiplicándose por el seno de ese ángulo. Ok, pero ojo aquí, estamos poniendo a prueba esta ecuación, no queremos utilizarla. Ah, O sea, queremos verificar que si el módulo calculado de forma estándar que les dio 40.012. no, ya me acordé. Sí, es cierto. Pues hacemos lo de la vez pasada, ¿no? Lo del paralelogramo. Ya tenemos bueno, vamos a hacer un bosquejo, ¿no? Para darnos una idea de más o menos cómo está ese paralelogramo, ¿no? Entonces, Ok, a ver, aquí tenemos un croquis. Si lo queremos dibujar todo esto para darnos una idea. sí, Bueno, de hecho aquí está la figura, para no sí. perder mucho tiempo. Ahí está. Entonces, completamos el paralelogramo que está ahí. Ok, a ver, pero, o sea, ¿todo eso para qué? ¿De qué manera? Bueno, es que me serviría el bosquejo para identificar a quién es la base y quién es la altura, pero pues entonces podemos tomar a B como la base, ¿no? Porque es el vector más grande. Ok, o sea, la idea que me están planteando aquí es construir el paralelogramo. Sí, para obtener por medio de la división, ¿no? Pero no tenemos la altura tampoco. Profe, ¿se puede usar el producto escalar? De hecho, es lo recomendable, utilizar el producto escalar. ¿Qué nos dice o cómo implementamos el producto escalar? Pues ocupamos el coseno de teta, pero teta es quien queremos conocer. Exacto. Entonces lo podemos despejar
¿correcto? Eso es igual a el vector B por el vector D sobre el módulo del vector B por el módulo del vector D. Ok, sería el arco coseno del producto punto del vector B con el vector D entre el producto de sus módulos. ¿Sí recuerdan que eso lo mencionamos en el contexto del producto escalar? Sí. Ahí está entonces, hay que implementarlo. Ya tenemos los módulos, aquí están. Y me parece que en un ejercicio anterior ya conocían o obtuvieron el producto escalar de B con D. Fue el que hicimos de producto cruz, ¿no? Que nos salió todos negativos. No, ese es O... producto escalar. vale. Entonces, bueno, eso sería. mm, O si no lo Sería recuerdan, 30, ¿no? pueden. 30 sobre la multiplicación, porque como los vectores, uno tiene componente en i y el otro no, pues ahí se hace 0. Lo mismo para j, entonces sería 6 por 5, 30 nada más. Y sería 30 dividido entre la raíz cuadrada de 41 Dos por raíces. 41. Exactamente. Cuando se le saque el coseno. ¿De acuerdo? Sí. Cuenta. Entonces, ¿cuánto les da? Si alguien ya lo tiene. Voy a borrar esto porque ya está ahí abajo. 53.13 grados. 53.13 grados. Listo, ya tienen el ángulo. El ángulo que se está formando entre los vectores B y D vale aproximadamente 53.13 grados. Y digo aproximadamente porque creo que truncaron, ¿no? O redondearon. Sí, se redondeó. Ok, entonces, bueno, decimos que es aproximadamente ese valor. Listo, pues ya tenemos toda la información para poner a prueba la propiedad 6. ¿Qué hay que hacer con esto a continuación? Pues volver a multiplicar, ¿no? 53.13 por la raíz cuadrada de 41 por 61. Obtener primero el seno de este ángulo. Ah, sí. Y multiplicarlo ya después por esos dos módulos Sí, que tienen ahí arriba. Sí. Bien, pues a ver qué es lo que obtienen. Me dio 40.007. No sé si me salió algo mal. Ok. 40.007. Sí, es Bueno, correcto. yo creo que hay una variación por los decimales que se perdieron en el arcocoseno, ¿no? Por eso Exacto. no es tan exacto. Exactamente. Si nosotros utilizamos todos los decimales que surge para el ángulo teta, la aproximación quedaría mucho mejor. Pero pues no es tan mala la que A tenemos ver, aquí. ahorita le digo que sale. Voy a intentar hacer eso poner mi calculadora a la operación completa, ¿no? Ujú. De los módulos por el seno del arcocoseno de eso. A ver si me da. Ok, bien. Pero podemos ver aquí, a reserva de que ahora nos comenten qué sucede si tomamos en cuenta todos los decimales de la operación del ángulo teta. Vean que, pues, sí, le estamos pegando bastante bien al módulo, ¿no? Estamos recuperando
esencialmente el mismo valor. Así que como conclusión, podemos ver que, o estamos verificando en este caso, que cuando un vector ha sido obtenido mediante el producto vectorial, podemos calcular su módulo mediante cualquiera de estos dos procedimientos. Creo que es más fácil el primero, Sí, ¿no, profe? sí, medio, profe, 40.012, como le dije que era, pues toda esa raíz por el seno del arcocoseno de 30 entre la misma raíz. Ok, Sí, bueno, sí da 40.12. vale, muy bien. Ok, ahora, retomando el último comentario de cuál sería más fácil o no tan fácil, todo va a depender de la información que dispongan ustedes. ¿Qué tal si les piden en un problema determinar el módulo de un vector y les dan como información estos tres valores? Los módulos de los dos vectores que se ocuparon para obtenerlo y el ángulo que hay entre ellos. Y no les dan las componentes del vector. Así que Estaríamos aplicando lo mismo, ¿no? ocuparían la propiedad 6, Ajá, la propiedad como 6. hicimos aquí. Así que yo creo que más que verlo como qué es más fácil o menos fácil, hay que ver qué información tenemos que nos está dando un problema para trabajar y con esa información decidir, a ver, ¿qué me conviene? Emplear para calcular el módulo el procedimiento estándar que me pide conocer las componentes de ese vector o esta otra ecuación en la que necesito conocer los módulos de los vectores que se multiplicaron y el seno del ángulo que hay entre ellos. Y repito, todo va a depender de lo que el problema les esté dando como información. Y también, ¿no? Puede haber trampas que nos digan que el producto punto de dos vectores, ¿no? Ok, que ya les den el producto punto también. Y que, o sea que, bueno, sí, con eso sí se podría, ¿no? Sí, porque para el ángulo necesitan ese producto escalar. Sí. Entonces, ahí está. Todo va a depender de la información que tengan ustedes. Por eso es muy importante que en los ejercicios, primero, antes de comenzar a resolverlo y pelearse con el álgebra y hacer cálculos, hay que entender, a ver, qué información me están dando y cómo esa información la puedo emplear para resolver tal problema. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes? No, sí está chido bueno, está chido lo de los vectores, la verdad. Ok, bien, pues vamos entonces ahora a, pues, decirlo así, ponerlos a trabajar más. Y déjenme cambiar de pantalla a continuación para mostrarles el siguiente ejercicio que hay que resolver a continuación. Les estoy compartiendo una pantalla de PDF. Sí, profe. Ok, en este ejercicio, bueno, tiene como finalidad en general determinar un vector unitario que es perpendicular al plano que forman dos vectores. Y en particular, ¿qué nos pide? Bueno, determinar cuál es el vector unitario que es perpendicular al plano formado por los vectores que tenemos ahí enfrente, esa pareja de vectores. El vector A, que tiene la forma 3i menos 2j más 5k, y el vector B, que tiene la forma 4i más 4j menos 3k. A ver, entonces dice, determinar el vector unitario que es perpendicular al plano formado. Ok, entonces tendremos que encontrar su producto cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que es perpendicular, ¿no? A plano, está formando esos dos vectores. Ajá, Y bueno, si dice que es unitario, entonces tendríamos que sacar el vector unitario de lo que salga en el producto cruz, ¿no? exactamente. Ah, ya, pues ahí podríamos aplicar otra vez lo mismo. Aplicamos propiedad 6 para sacar directamente el módulo y luego producto cruz y dividimos lo que salga de la propiedad 6 entre el vector que obtuvimos de producto cruz, ¿no?
Ok, solamente que si aplican la propiedad 6 van a estar trabajando con cantidades escalares y aquí les pide determinar el vector. Ah, bueno, por eso es que dije que o sea, podemos aplicar primero la propiedad 6 para sacar primero el módulo y luego ya otra vez el producto cruz para obtener el vector. Aunque creo, ahora que lo pienso, sí sonó bastante trabajo porque pues podríamos sacar directamente producto cruz y luego módulo, ¿no? En lugar de Todo va hacer todo eso. como ustedes gusten. O sea, lo que ustedes consideren eh, necesario o prudente por realizar. De hecho, hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, para calcular el módulo del vector, pues ya vimos dos formas. La forma estándar, pero para ello necesitamos conocer las componentes, o la de la propiedad 6. Pero para ello necesitamos conocer el módulo del vector A, el módulo del vector B y el ángulo que hay entre ellos dos. Sí, bueno, yo creo que ya no nos daría tiempo, ¿no? Porque tenemos un minuto ya, ya van a ser 2:30. Entonces, Tenemos media hora. Termina hasta las 3. sí, sí, hasta 3:30, ¿verdad? No, a las No, a las 3. 3. A las 3. Sí, sí, Sí. perdón, sí, cierto, no sé por qué. Me quedé con esa idea, yo creo que por 2 horas libres, pero sí, cierto. Ujú. Ok, jóvenes, entonces, pues, que consideran tiempo adecuado, unos 10, 15 minutos. O bueno, 15 ya, minutos. si terminan antes, mucho mejor. Entonces, ahí está el ejercicio, se los dejo en pantalla. Determinar cuál es el vector unitario que es perpendicular al plano que forman estos dos vectores.
Al expresar vector unitario se hacía con una flechita, ¿no? Ahora con una puntita, ¿no? Acento circunflejo, como una Ah, especie de sí, casa. sí, acento circunflejo. Pues ya acabé, profe. Ok, entonces voy a dejar de compartir pantalla para empezar a ver qué encontramos. Sí, voy a subirlo rapidísimo. Ya se está empezando a subir, profe, sí. ¿Sí está bien? Listo, profe, voy a empezar a compartir. Sí está bien, gracias. ¿Podría avisar si ya se ve? Todavía no. Aún no. Todavía. ¿Ya? Se ve en negro. Mm, Ya está. ya. Ok, ahí voy. Entonces, bueno, empieza a hacer el ejercicio, ¿no? Nos dice que debemos encontrar el
el vector unitario que se forma entre la multiplicación vectorial de A y B. Entonces, pues tenemos que el vector A es igual a 3i menos 2j más 5k y el vector B es igual a este, 4i más 4j menos 3k. Entonces empezamos acomodando las componentes por filas y tenemos primero arriba ordenado al vector A, ¿no? Que es 3 menos 2 y 5. Luego el vector B, que es 4, 4 y menos 3. Entonces tapamos la fila bueno, la columna de la primera y la primera fila y nos quedamos con estos 4 números de aquí. Entonces tenemos menos 2 por menos 3 y 4 por 5. Pero este 4 por 5 se va a restar a menos 2 por menos 3. Luego para construir a J tenemos que tapar esta de en medio y la de arriba. Y bueno, nos queda 3 por menos 3 menos 4 por 5. Y lo que salga lo vamos a multiplicar por menos. Sí. Y luego tenemos para acá las de aquí, que son 3 por 4 menos 4 por menos 2. Y tenemos que es menos 2 por menos 3 es menos 6. Y sería, no, sería más 6. 3 por, sí, menos 3 por menos 2 es 6. Menos 20 nos da menos 14 en i. Más, bueno, sería 3 por menos 3 da menos 9. Y menos 9 menos 20 nos da menos 29. Pero como se multiplica por menos aquí afuera, tenemos 29 positivo en J. Y luego para acá sería 3 por 4, 12. Y aquí como va a ser negativo esta multiplicación y se va a restar, se hace positivo, entonces tenemos 12 más 8 y eso nos da 20. Y aquí tenemos al vector resultante que es menos 14i más 29j más 20k. Ok, bien. Y ahora vamos a sacar el módulo de eso de ahí. Tenemos que el módulo de ese vector va a ser la raíz cuadrada de menos 14 al cuadrado más 29 al cuadrado más 20 al cuadrado. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 196 más 841 más 400. Y eso nos aproxima a 37.90, pero pues va a ser muy difícil trabajar con ese número en la división, entonces lo dejo como la raíz cuadrada de 1437. Y finalmente, pues divido, bueno, se pone la notación de vector unitario con el acento circunflejo. Me queda así, que es menos 14 sobre raíz de 1437i más 29 sobre la raíz de 1437j más 20 sobre la raíz cuadrada de 1437k. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre el procedimiento aquí mostrado? ¿Obtuvieron lo mismo o algo distinto? No, pues fue prácticamente lo que hicimos en la pasada, ¿no, profe? En el ejemplo que nos dio. Exactamente. Sí. Entonces, ahí está. Es la forma de solucionar este problema. Ya tienen ahí un vector que cumple las características que solicitaba el enunciado. Es un vector que es perpendicular u ortogonal al vector A y el vector B. Y además es unitario. Si ustedes calculan el módulo de ese vector, encontrarán que es, en efecto, tiene módulo 1. ¿Ya dejo de compartir, profe? Ok, sí, está bien. Yo ahora les hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese calculado no A cruz B, sino B cruz A? ¿Qué hubiese pasado? Cambiaba de dirección, ¿no? Pasaba eso si cambiábamos, porque cambiaba todos los signos. Exacto. Es decir, vean lo que estaría pasando. Esto que estoy dibujando, estoy compartiendo nuevamente la pizarra. Y Sí, profe. tenemos aquí un plano, una especie de sábana, en el que vamos a dibujar los vectores A. Dejen aquí
ponerlo de este lado, al vector A y al vector B. Cuando nosotros los multiplicamos vectorialmente, por ejemplo, A cruz B, hemos obtenido un vector que es ortogonal a ese plano. Es el vector que nos acaban de mostrar y se llamó el vector T. Este es A cruz B. Y aquí está 90 grados con cada uno de ellos dos. Pero si hubiésemos calculado B cruz A, entonces Iría hacia abajo de cambio la pasado, sábana, ¿no? exactamente. Dibujáramos así. Y ahí está haciendo también 90 grados. Llámenlo, no sé, vector F, por ponerle un nombre. Y ese vector F sería igual a B cruz el vector A. Así que en este problema pudiéramos tener esas dos respuestas. El vector T o el vector F, ambos cumplen la característica de ser vectores perpendiculares al plano formado por A y B. Así que Entonces, esta ¿cualquiera de opción, las dos será válida? sí, Vale. porque ambos son ortogonales. Esa es la característica que tiene. Claro, si el problema les pidiera específicamente algo más, entonces habría que ver cuál de estos dos vectores cumple esa característica adicional, el vector T o el vector F. Un ejemplo sería que el problema nos especifique la dirección. O sea, por ejemplo, como la imagen que nos puso, que no sé, que el vector T o el vector F, bueno, que nos pida que alguno de esos vectores vaya a una dirección en específico, como arriba de la sábana o abajo de la sábana. Exactamente. Y ya haríamos nosotros ya el cálculo, ¿no? Exacto, ya uno tendría que ver qué factor va antes, A o B, porque pues como ven, eso nos cambia la dirección del vector que se obtiene. Sí, sí. Y de hecho, conocer la dirección del producto vectorial es algo bastante importante. De hecho, ya se había mencionado como la regla de la mano derecha. No sé si todos la conocen. ¿En qué consiste? Yo no, profe. No sé si pueda comentarla rápido. Ok, vale. Entonces vamos a ver, les voy a poner entonces ahora un video en el que se explica esto de la regla de la mano derecha. Déjenme ahora cambiar de pantalla. Y les proporcionaré el siguiente video. Ok, aquí el volumen está ajustado al 90%, pero si no se alcanza a escuchar, ustedes me dicen para subirle un poco más. Así que voy a mostrarles enseguida el video. Aquí tenemos dibujados los vectores U y V, y nosotros queremos saber cuál es la dirección del vector U cruz B. Para esto lo que tenemos que hacer es tomar nuestra mano derecha y colocarla de tal manera que los dedos apunten en la misma dirección del vector U. Es decir, la punta de los dedos apunta en la misma dirección que el vector, hacia aquí. Ahora, nosotros debemos colocar la mano de tal manera que podamos enroscar nuestros dedos hacia la dirección del otro vector, o sea, del vector V, de esta manera. Si nosotros hubiéramos colocado la mano al revés, es decir, de esta otra manera, no sería posible enroscar los dedos hacia donde está el vector V. Por eso es que la colocamos de esta manera y entonces el dedo pulgar es el que nos indica la dirección del vector U cruz B. Si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, la dirección del vector V cruz U, tendríamos que colocar la mano derecha donde está el vector V, pero noten que en este caso no podemos enroscar los dedos hacia el vector U. Así que la forma correcta en la que tendríamos que colocar la mano sería al revés, es decir, así, y entonces el pulgar apuntaría hacia abajo, que sería hacia donde apunta el vector V cruz U. Esa es la regla de la mano derecha. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes? Más claro que el agua, profe. Entonces, es así como ustedes pueden ocupar
su mano derecha, la regla de la mano derecha para determinar la dirección de un producto vectorial. Déjenme regresar a la pizarra. Ahí está. Entonces, por ejemplo, cuando dibujé estos vectores, ¿cómo yo supe que el vector A cruz B, el vector T, iba a apuntar en la dirección que está ahí indicada? Porque lo que hice fue colocar mi palma de la mano derecha en la dirección del vector A y cerrar la mano para formar un puño, de manera que mis dedos se dirigieran hacia el vector B. Si ustedes lo hacen, verán que el pulgar les apunta en la dirección del vector T. Pero si quisieran calcular o conocer la dirección de la operación B cruz A, como nos lo mencioné en el video, colocamos la palma de la mano derecha en la dirección del vector B, pero tendremos que girar la mano para que al momento de cerrar el puño, nuestros dedos se muevan en la dirección del vector A. Y al hacerlo, el pulgar nos estará apuntando en la dirección del vector F. Esa es la regla de la mano derecha. Y una de las aplicaciones que tiene es justamente en el electromagnetismo. Por eso yo les comentaba al inicio del tema de vectores, que aprender vectores es la base. Para cualquier ingeniería es la base. Necesitan ustedes entender bien notación y las operaciones que se pueden hacer. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes, sobre la regla de la mano derecha? No. No, profe. Tampoco, profe. Ok. Bien, entonces ya para terminar la sesión de este día, les voy a dejar, bueno, les voy a mostrar un siguiente problema, que igual, pues, igual se lo llevan de tarea para comentarlo la clase siguiente. Bien, ahora en el archivo PDF que les comparto en pantalla tenemos el problema número 25, que dice lo siguiente: cálculo del área de un triángulo en el plano XY. El problema dice, sea el triángulo cuyos vértices son los que tenemos ahí. Aguas aquí, eso es notación de puntos, no de vectores. El punto A tiene coordenadas 2, menos 3. El punto B tiene como coordenadas menos 4,6. Y el punto C, coordenadas 0,4. Con esta información, es decir, sabiendo que estos puntos son los vértices de un triángulo, determinar el área de dicho triángulo. Pues sería como, bueno, podemos hacerlo sacando sus módulos, ¿no? Y ya tenemos la medida de sus lados para hacernos una idea de con qué tipo de triángulo estamos trabajando, ¿no? Ok, muy bien. Podemos, pues, para empezar a representarlos, es un triángulo en el plano XY, así que en ese sentido la tenemos fácil, porque es más sencillo representar cosas en el plano que en un plano tridimensional, ¿no? En un espacio tridimensional. Entonces, déjenme aquí copiar el enunciado del problema. Y vamos a ubicar estos puntos para, como bien señalan, darnos una idea de qué triángulo estamos trabajando. Bien, ahí tenemos el croquis, la retícula. Aquí dibujamos unos planos X y Y. Y comenzamos a trazar esos puntos. El primer punto tiene como coordenadas 2, menos 3. Así que estará en este cuadrante. Ahí está el punto A. El siguiente, B, menos 4,6. Así que andará por acá. Ahí es el punto B. Y el punto Es un C, obtusángulo, ¿no, profe? es un triángulo obtuso, sí. 0,4. Es 4.
Ahí está C. Entonces unimos los puntos y ahí ya tendrán ustedes la forma de este triángulo como nos acaban de comentar. Y nos piden determinar el área de esta figura geométrica. La pregunta a y ahí responder es... podemos completar el paralelogramo, ¿no, verdad? Pues no hay nada que nos lo impida, así que, pues, ¿por qué no? ¿Cómo lo hacemos? Pues como si fuera un espejo, reflejamos lo que se formó ahí y nos ponemos del otro lado. Y tenemos como una especie de figura en forma de cometa, ¿no? Bueno, esa forma. Ok, pero entonces ese no es el método del paralelogramo. Ah, ¿no? Porque lo que hay que hacer es trazar líneas que sean paralelas a cada lado. Ah, ya. Entonces, Por ejemplo, a este lado, el más corto, lo trazamos aquí abajo. ah, sí. Y del otro lado, hacemos lo mismo. Aquí apoyo con esta regla para intentar construir una línea lo más paralela al otro lado, y ahí está. Y ahora sí tenemos lo de la vez pasada, ya nada más tendremos que obtener el módulo del el vector BC, el módulo del vector CA y obtener la altura, ¿no? Que podremos tomarla como el punto que va de C a... Podemos llamar al punto D como el que se formó en la intersección, ¿no? Bueno, para más... A este para punto más llamarlo D. D. Ajá, Ajá. y esa sería la altura, ¿no? Lo que se forma entre C y D, y ya nada más obtenerla por medio del ángulo. Bueno, el seno del ángulo. Y el ángulo lo podríamos obtener del producto punto del vector BC con el vector CA y la multiplicación de sus módulos, ¿no? Y ya Ok, ajá. Bueno, vamos a revisarlo la clase de mañana, porque ya no va a dar tiempo, pero les voy a dar la siguiente sugerencia, el siguiente hint, como luego aparecen en los textos. Queremos el área de ese triángulo, ¿cierto? Que está ahí en café. Y sí. Acabamos de construir el paralelogramo, bueno, aguas aquí, falta construir los vectores. Aquí no hemos construido todavía ningún vector, pero pudieran ustedes construirlo. Ya saben cómo construir vectores a partir de los puntos inicial y final. Entonces eso ya no sería ningún reto para ustedes. La sugerencia es la siguiente. Aquí está el hint. El área del triángulo que estamos, en el que estamos interesados, el área de esa figura geométrica es igual a 1/2 del área del paralelogramo. Sí. Entonces, con esa información, lo dividiríamos a la mitad, ¿no? el triángulo exacto es la mitad del perdón. Sí, si dividimos a la mitad del paralelogramo, como tenemos ahí en la figura, podemos conocer. Bueno, sí, entonces, pero sí está bien el planteamiento, o sea, aplicar la propiedad 6 del producto cruz y luego dividirlo, ¿no? Esa es una manera de hacerlo. Esa es una. ¿Cuál será la otra? Porque, a ver, ¿cuál es la idea de implementar la propiedad 6? O sea, ¿cuál es el objetivo de implementarla? Pues que podemos obtener el área del paralelogramo que está ahí y dividirlo entre dos, ¿no? Porque porque pues de un triángulo, más bien de dos triángulos se pueden formar un paralelogramo. Sí, pero ¿por qué la propiedad 6? ¿Por qué esa en específico? Porque
pues como nos está dando puntos, podemos obtener los vectores que se Sí. forman, ¿no? Entonces, pues, Pero, o sea, ¿qué nos está diciendo la propiedad 6? ¿Cuál es o mejor dicho, cuál es la interpretación geométrica del producto vectorial? que el módulo de un vector resultante es igual a la multiplicación de los módulos ortogonales a él y multiplicado por el seno del ángulo que se forma entre esos dos ángulos, ¿no? No, eso es como leer la ecuación tal cual, literal, ¿no? Ah. Tenemos que entender qué es lo que nos está... De hecho, la propiedad 6 la utilizamos para demostrar otra cosa, que fue que el módulo de un producto vectorial es igual al área del paralelogramo que que los vectores A y B están delimitando. La propiedad 6 fue una herramienta que utilizamos para demostrar esto. Ahora, si sabemos que el área del paralelogramo es igual al módulo del vector obtenido mediante el producto vectorial, entonces hay dos formas de calcular dicho módulo. De la forma estándar, para calcular módulos de vectores, o utilizando la propiedad 6. ¿Cuál decidan utilizar? Los dejo a su criterio. Pero sea cual sea el método que implementen, deberemos de llegar al mismo resultado, a la misma área del paralelogramo. Ah, cierto, bueno, sí pudimos ahorrar unos pasos, ¿no? Directamente calcular el vector BA, que tomarlo como base, y luego más bien recorrer el punto D hacia abajo, ¿no? Donde estaba, bueno, Es que, formar una altura. es que ni siquiera va a ser, si lo piénsenlo con cuidado, pero no va a ser ni siquiera necesario saber quién es el vector que funge el papel de base o de altura. No es necesario. Porque esto que estamos aquí diciendo, esto que demostramos, no tiene nada que ver con la orientación. Sigue siendo esto válido sin importar si el triángulo está formado como lo tenemos aquí o como la figura que les mostré anteriormente. El área del paralelogramo siempre va a ser igual al módulo del vector que se obtiene a través del producto vectorial. Y no hay que meternos o pelearnos con saber quién es el vector que va a estar en el papel de la base, quién es el que va a estar en la altura. No, eso va a ser irrelevante. El punto es entender esta ecuación. El área del paralelogramo es igual al módulo de este producto vectorial. No sé si esto queda claro. Queda claro. Ok, bien, entonces el día de mañana, sí, el día de mañana que tenemos clase, revisamos su desarrollo. Pues falta aquí cosas por hacer, ¿no? Nada más hemos puesto los puntos y les he dado esa sugerencia. El área del triángulo que estamos buscando es igual a un medio del área del paralelogramo completo. Ok. Ok, Sí, profe. intentamos. Entonces, ¿Sale, jóvenes? Entonces nos escuchamos el día de mañana para revisar este ejercicio. Ah, ok, vale, profe. profe. Nos vemos. Sale, profe. Nos vemos Hasta mañana. Hasta luego. luego. Hasta luego. Excelente tarde. Buen día. Hasta mañana. Hasta luego. Mañana, buen día. Hasta luego, Igualmente, hasta profe. luego.